algo que se me viene mucho a la mente después de escuchar, de ver y de escuchar este video es cómo el cuerpo, nosotros hemos confundido, la mente es la que le da la orden al cuerpo, pero nosotros hemos estado tan fuera de, o simplemente, como dice Bob Proctor, en los sentidos, que ya el cuerpo ha tomado gran control de nuestra mente. Entonces, no sé si han escuchado, en neuro, por ejemplo, se habla mucho de no dejes que tu cuerpo sea tu mente. Es una frase que dice mucho Joe Dispenza en sus meditaciones. Todo el tiempo te dice, no dejes que tu cuerpo sea tu mente. Y quienes han hecho los insights con mi querida Tadana, cuando haces la respiración de fuego, que es esta respiración donde metes un montón de oxígeno que inhalas por la boca y exhalas por la boca, o también lo puedes hacer por la nariz, pero la de fuego es mucho más fuerte. Esto, y lo haces 5 minutos, 11 minutos, 40 minutos. Es tremendamente incómodo para el cuerpo insuflar tanto oxígeno, pero es lo que te lleva a estados alterados de conciencia. Y cuando estás ahí, la mente empieza, más bien el cuerpo, perdón, empieza a generar un montón de resistencia porque no es la forma usual en la que respiramos. Le estás rompiendo completamente el ritmo de la respiración y duele el estómago y se te seca la garganta y empieza la resistencia. Y ella te dice, no dejes que tu cuerpo sea tu mente, tienes que meter la voluntad, se te empiezan a entumecer las manos y tú tienes que seguir. Sientes ganas de volver al estómago y tú tienes que seguir, tienes que ir a través del cuerpo. Y esto nos ha ocurrido en mil cosas. Cuando tenemos el tema del peso, es porque el cuerpo ya tomó la comodidad y entonces el cuerpo es el que te dice, ay, un poquito más de azúcar. Ay, quédate en la cama, hoy no hagas nada. O sea, ese es el cuerpo. Y creemos que somos nosotros, pero en realidad es el cuerpo, es el cerebro reptil metiéndole toda la resistencia y nosotros decimos, es que estoy cansado y entonces por eso ya no voy a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú detectas que es tu cuerpo y en realidad no eres tú, entonces ahí es donde entra la voluntad, donde dices, ok, estoy cansado, ¿cómo manejo mi energía? Y hay respiraciones que te sirven para activar tu cuerpo, aunque pareciera que estás cansado. Y te pongo un ejemplo, estás agotado después de un día súper rudísimo en donde trabajaste como negro, tuviste mil retos, resolviste un montón de cosas, esas veces que a quién le ha pasado que llega cansadísimo a la casa. Imagínate, después de 3 días de curso, a mí me pasa eso, ¿no? De repente, o ya en la última parte. Y de repente, si tuvieras una emergencia, imagínate que, digo, toca madera, pero que recibes una llamada y alguien, un ser querido tuyo, tuvo un accidente. ¿Qué vas a decir? Ay, no puedo ir a atenderlo porque estoy cansado. En ese momento conectas nuevamente con la adrenalina y te paras de la cama aunque ya estuvieras acostado y te vas a resolver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó si tu energía ya estaba drenada? ¿De dónde salió toda esa energía para en ese momento resolver? ¿Tenías o no tenías? Esa es la pregunta. Entonces, todos tenemos una fuente ilimitada de energía y podemos conectar con ella en un momento como ese. No quiere decir que no tengamos que descansar. Por supuesto que sí, pero hay maneras de modular la energía para volverle a insuflar energía al cuerpo. Entonces, una forma, por ejemplo, de poder, un tip que te voy a dar de cómo manejar tu energía es a través de la respiración. La respiración 30-10, si tú respiras por la nariz, inhalas y exhalas por la nariz, se te van a salir los mocos, vas a tener que limpiarte primero o al momento de hacerlo. Cuentas 30 segundos, que se mueva tu pecho y descansas 10 segundos. Y lo vuelves a hacer, son 3 series, 30-10, 30-10, 30-10. Eso lo haces cuando estás muy cansado y te regresa la energía al cuerpo. Que te tienes que desvelar, Lucía, porque tienes mucha chamba, estás en la oficina y ya no aguantas. 30-10, 30-10, 30-10. Le metes un montón de oxígeno. El oxígeno es combustible para el cuerpo. Si estás muy acelerado, por ejemplo, te fuiste a bailar
y estás eufórico o pasaste una cena con tus amigos en donde rieron mucho o estuviste bailando mucho tiempo en una boda y quedaste con la energía muy alta y no te puedes dormir, o tomaste mucho café después de las 5 de la tarde y no te puedes dormir, entonces hay otro tipo de respiración que te regresa a la serotonina, que es la respiración 5-5-5. Inhalas 5 segundos, sostienes 5 segundos en apnea y exhalas por la boca lentamente 5 segundos. Igual lo haces 3 veces. Ajá, así es, Marta. 30-10, o sea, 30 segundos cuentas por la nariz y los 10 es normal. Regresas a la normalidad 10 segundos y otra vez. 3 es suficiente porque si no de hecho vas a sentir que te mareas. Es normal, ¿ok? Y con 5-5-5 es para relajarte, para concentrarte. Incluso antes de meditar, una persona, por ejemplo, que su cabeza todo el tiempo está en zigzag. Hay un tipo de personalidad que se le llama mercurial en el eneagrama de la personalidad, que son personas muy nerviosas, súper, se le conocen a esa persona que habla rapidísimo, que luego no se le entiende, que tiene muchas ideas, toda esa gente que dice, es que mi mente es como la loca de la casa. Entonces, este tipo de respiración te ayuda a traerte de regreso a concentración. 5-5-5. Igual, 3 veces, pueden ser más, hasta que te relajes completamente. Esa también te puede ayudar a dormir. Y hay muchas, pero esas dos les van a ayudar muchísimo. Pueden empezar a practicarlas desde ya, ¿ok? Y le ayudas a que el cuerpo no sea tu mente. Entonces, el que te dice que necesitas azúcar, el que le da ansiedad, no eres tú, es tu cuerpo, ¿ok? Entonces vamos a regresar a tomar el control nosotros y no la mente, digo, y no el cuerpo, perdón, ¿ok? ¿Sí les hace sentido? Bien, entonces vamos a explorar el archivo. Por aquí lo tengo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí está viendo la lección 4, el genio secreto? Sí. Ok. Lección 4, el genio secreto, descubriendo el secreto. Esta ilustración gráfica a la que nos referimos como el muñeco de palo, el stick person en inglés, es sin lugar a dudas la idea más valiosa que ha adquirido en cerca de 50 años de investigación intensiva del funcionamiento de la mente. Sí quedó claro esta parte de que como no podemos ver la mente, necesitamos un dibujo que la pueda aterrizar para que la mente, para que la podamos empezar a entender. Es como ponerle una gráfica, una representación. Visión general, piensa en tu automóvil, piensa realmente en él. Date cuenta de que aparece una fotografía, una imagen de tu automóvil en la pantalla de tu mente. Ahora, rápidamente piensa en la puerta principal de tu casa. Sé consciente de que tienes una imagen de la puerta principal de tu casa en tu mente. Piensa en algún ser querido al que hace tiempo que no ves. Esa persona también aparecerá en la pantalla de tu mente. Piensa en un globo aerostático, en una cuchara o en una taza de café. Fíjate en lo rápidamente que puedes cambiar de una imagen a la siguiente. Ahora piensa en tu mente. Si te pasa como a la mayoría de las personas, en la pantalla de tu mente ha aparecido una imagen del cerebro. Entiende claramente que tu cerebro no es tu mente más de lo que tu uña o tu codo lo es. Tu cerebro es parte de tu cuerpo, en toda su magnificencia. En realidad es una estación de conmutación electrónica. Aún sigue siendo una parte del cuerpo. Tu cuerpo es la manifestación física de un movimiento al que nos referimos comúnmente como la mente. Nadie ha visto, verá nunca la mente. La mente no es algo físico, es una actividad. Tu mente puede encontrarse en un estado confuso o en un estado de orden, en el uno o en el otro. Una imagen trae orden a la mente.
Cada vez que empezamos a pensar en la mente, reina la confusión, ya que nadie ha visto nunca la mente. Dado que la confusión causa sensaciones que no nos complacen, dejamos de pensar en ello y nos movemos a un área en la que nos sentimos familiarizados. La imagen de tu automóvil se almacenó en un grupo de células en tu cerebro en el momento en el que lo miraste. Te pedimos pensar en tu automóvil y esa palabra activó células que contenían esa imagen y la hicieron aparecer en la pantalla de tu mente. Cuando viste la palabra cuchara y taza de café, en un milisegundo activaste las células de tu cerebro que contenían esas imágenes y aparecieron en la pantalla de tu mente. Durante muchos años, Bob Proctor estudió todo cuanto tuvo a su alcance, tratando de comprender por qué su vida había cambiado tan drásticamente. Recopiló una cantidad tremenda de información acerca de la mente, pero no era capaz de atarlo todo, de conectar todos los puntos entre sí. Entonces conoció a Leland Bal de Wall. Bal compartió con Bob una historia sobre un doctor de San Antonio en Texas, llamado Thurman Fleet, muy involucrado en las artes curativas. El doctor Fleet se dio cuenta de que tanto él como sus compañeros de profesión se estaban quedando muy cortos al hacer el trabajo que precisaba ser realizado. Dijo que estaban tratando síntomas y no la causa de los problemas. Precisó que para alcanzar un estado saludable era necesario tratar a la persona de forma holística, o sea, de forma integral. En otras palabras, tenían que tratar a la persona en su totalidad. O sea, recuerden que la medicina alópata sigue trabajando de la misma manera. Te duele la cabeza, vas a ver al doctor que te da una pastilla para la cabeza. Te duele el estómago y vas con un gastroenterólogo y te da algún tratamiento para la colitis. Te duele lo que sea y lo focaliza. Pero en realidad no hay una conexión entre que el doctor diga, ah, tienes un problema en el intestino y entonces por eso te duele la cabeza, pero viene de un problema emocional que se acumuló durante un determinado tiempo o un enojo prolongado te está provocando el cáncer. Nunca vas a escuchar a un oncólogo decir eso, a menos de que ya tenga la información que hoy ya muchos médicos tienen, ¿no? Como la doctora Lulu, que también es parte del grupo de mentores de neurociencias. Ella sí, ella es oncóloga y es ginecóloga, y ella sí, promueve esto, incluso ella promueve Inmunocal, que es un suplemento que te puede ayudar. Ella nos lo sugirió para dárselo a mi mamá, ¿no? Pero hay muchos doctores que siguen siendo muy rígidos y que siguen tratando la medicina con lo que aprendieron en la escuela, ya no combinan otro tipo de técnicas, otros sí, se han seguido expandiendo, ¿ok? Pero imagínense para esta época, hace 50 años, pues esto era muy disruptivo. O sea, que un doctor dijera que hay que tratar al paciente de manera holística, no es como ahora. O sea, era verdaderamente muy adelantado a su época. En otras palabras, tenían que tratar a la persona en su totalidad. Y es interesante porque todas las culturas orientales, que son tremendamente antiguas, como la medicina ayurvédica, la medicina china, sí tratan al ser humano de manera integral, pero de alguna manera eso se perdió acá en Occidente con el paso del tiempo, ¿no? Dijo que no lo estaban haciendo correctamente porque al entrar en el área de la mente solo había confusión. Explicó que explicó que habida cuenta de que nadie ha visto nunca la mente, iba a crear una imagen en la mente, entonces va lo dibujó. Este circulito representa la mente y la mente subconsciente, y abajo el cuerpecito, ¿ok? Vale empezó a explicar cómo la mente funciona a dos niveles. Sonrió y explicó que la mente funciona en realidad a muchos niveles. Ayer Tadán hablaba de la mente supraconsciente, ¿no? Que ya son niveles muchísimo más alterados, más elevados, pero para efectos prácticos, empezamos primero por estas dos, pero hay muchos niveles. Pero para poder poner orden en el concepto, nos íbamos a centrar en dos niveles, el consciente y el subconsciente. Dibujó un círculo con una línea horizontal en el centro. Dijo que todo aquello que se encontraba por encima de la línea representaba a la mente consciente. La parte por debajo de la línea representaba al subconsciente. Dibujó un círculo más pequeño debajo y dijo, y esto representa al cuerpo. Dijo que el cuerpo era un instrumento de la mente y que obedecía a cuanto en ella sucedía.
A medida que Val continuaba, sucedió algo dentro de Bob que no podía explicar, y todo su mundo empezó a cambiar. Todo cuanto había estado estudiando durante años empezó a colocarse en orden y a tener sentido. La confusión desapareció y el orden ocupó su lugar. Rápidamente empezó a comprender cómo y por qué había cambiado su vida. Un sentimiento de inmensa satisfacción y alegría inundó su mente en ese momento. Había estado cada día durante 9 años buscando aquello que acababa de encontrar. Había estado cada día durante 9 años buscando aquello que acababa de encontrar. Confió en las palabras de todos, que todos hemos escuchado alguna vez. Busca y encontrarás. Thoreau dijo, nos encontramos con un éxito inesperado en cualquier momento. Todo cuanto había estado buscando estaba ante sus ojos, y en ese mismo instante sintió la necesidad de compartir esta información con tantas personas como le fuese posible. Esto sucedió hace 40 años. Bob empezó a compartir estas ideas y desde entonces nunca ha parado. Una de las personas con las que Bob compartió estas ideas fue la coautora de este programa, Sandy Gallagher. Aunque Sandy había estudiado el material de Bob durante algún tiempo, antes de conocerle, le impactó tanto como lo hizo con Bob. Encontrarás sus huellas a lo largo de todo el programa, igual que lo harás con las de él. Familiarízate tanto como puedas con este muñeco. Estudia el dibujo. Cada vez que pienses en ti mismo, visualiza el dibujo. Cada vez que veas el dibujo, piensa en ti. Por ejemplo, Bob se ve a sí mismo como mente y cuerpo, y así es como te ve. A través del aprendizaje y trabajando con el dibujo del muñeco, puedes ver los cuerpos que se mueven a tu alrededor como instrumentos de la expresión individualizada de una mente. Cuando estudias para ver esto, no tendrás dificultad de entender lo que sucede en la mente de una persona, ya que se está expresando en las acciones y resultados de esa misma persona. Como puedes ver, lo que sucede en el interior siempre se refleja en el exterior. Si aún no lo has hecho, comprenderás en breve por qué nos referimos a este muñeco como el genio. Puntos clave. Nadie ha visto nunca la mente. Cuando puedas imaginar y comprender la mente, eres mucho más efectivo a la hora de mejorar tus resultados. El comportamiento es la causa de los resultados, la causa secundaria. Para mejorar permanentemente los resultados, necesitas ir a la causa primaria, la causa del comportamiento, que es la programación subconsciente del paradigma. Si tú tienes un sobrepeso como el que yo tenía hace más de un año, la causa primaria de eso era mucho dolor, tristeza acumulada que yo no había resuelto, tapándolo con grasa. Entonces, mientras yo estuviera tratando de hacer un montón de dietas, no había manera de poder mover eso, porque había que primero liberar, sanar todo eso para luego entonces tener un comportamiento diferente, que es tomar mis suplementos, dormir mis 8 horas, hacer ejercicio, comer saludable, decirle no a lo que me hace daño, a la comida chatarra y decirle sí a lo que sí me alimenta. O sea, es como algo muy lógico, pero pues tan lógico, pero tan simple que si no lo hago, pues nunca hubiera podido bajar 32 kilos y lo que siga, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La mente consciente es la mente pensante, la mente educada. El subconsciente es la mente emocional. Es lo que sucede en la mente emocional lo que determina el comportamiento o las acciones en las que el cuerpo se ve implicado. Otra herramienta muy importante que yo utilicé, además de hacer varias hipnosis y varias sesiones terapéuticas con Tadana y todo el entrenamiento de neuro, son los audios que ella hace de, ¿cómo se llama? De inner dance, de sonidos. Puedes pedirle que te haga un diseño para ti. A mí me hizo uno justamente para bajar de peso. Entonces yo lo escuchaba todos los días en la noche Mm. y tiene frases, Metaprogramación subliminal. metaprogramación, exactamente, metaprogramación subliminal. Entonces, esa herramienta, porque acuérdense, si así como la mente está programada a través de la repetición, también la reprogramas a través de la repetición, pero al revés. Y es una herramienta poderosísima. Entonces, todo lo que te sirva para poder destrabar eso, pues es como un taladro que le pegas por todos lados. Tarde o temprano, el patrón se rompe. Ah, excelente metaprogramación subliminal. Sí, gracias. Listo.
La mente consciente recibe información sobre el mundo exterior a través de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, sabor y olfato. Desafortunadamente, el paradigma de la mayoría de las personas o su condicionamiento las hace dependientes de su mundo exterior. Lo decíamos en la primera sesión. La mayoría de la gente vive la realidad a través de los sentidos, de lo que es tangible, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que siento. Entonces, si yo volteo y veo en mi cartera que hay poquito dinero, tu mente dice, soy pobre. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para salir de ese bucle si constantemente yo estoy creando esa realidad? Porque es lo que hay en este momento, pero no es algo que está creado en ese momento porque es lo que hay dentro de la mente, pero no es la totalidad del potencial, ni es algo que se tenga que quedar fijo. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿cómo le hago para no angustiarme cuando veo mi cuenta bancaria o cuando llegan las deudas que me empiezan a cobrar todos? ¿Cómo le hago para desconectarme de esa emoción cuando estoy viendo que la realidad es que no tengo dinero, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante porque entendiendo cómo desarticulas, cómo te sales de ese bucle, entonces es como comienzas a hacer. Lo de la tarjeta es muy importante porque cuando tú pones en la tarjeta, estoy feliz y agradecido porque ahora estoy creando 100,000 pesos mensuales, 200,000 pesos mensuales. Gracias. Entonces, al conectar con la emoción y al visualizar toda la estructura de lo que es ese futuro, prácticamente le estás diciendo a tu mente que ya estás ahí. Y entonces ese futuro prácticamente lo vuelves presente y se desarticula el anterior. Es como si el programa se borrara por el nuevo. Y es una de las formas más efectivas de hacerlo, ¿ok? Pero tienes que dejar de pensar que la realidad que vives hoy o que has vivido hasta ahora es la única posibilidad que existe. Hay que encontrar nuevos patrones de pensamiento y obviamente juntarte con personas que ya lo hicieron o que piensan diferente. Si tú eres al que le va mejor dentro del círculo donde tú te mueves, pues estás amolado porque ahí no puedes crecer. Necesitas irte a un contexto donde haya retos, donde el mismo contexto te obligue a moverte hacia otro lugar. O sea, en algunas mentorías te dicen, júntate con personas que les vaya mejor que a ti. Entonces, cuando vas a un grupo de networking, por ejemplo, y te vas con los de mayor éxito o en una red de mercadeo, te juntas con los diamantes, que son los que ya lo hicieron, que son los que viajan gratis a todo el mundo y son los que tienen otra mentalidad, y te empiezas a juntar con ellos y les empiezas a hacer preguntas de cómo piensan, pues eso te empieza a ayudar un montón porque te das cuenta que tienes un montón de puntos ciegos. Yo lo hacía mucho con uno de mis mentores hace años, con Jorge González. Le decía, a ver, yo estoy pensando esto con respecto a esta promoción. Estoy pensando, ¿cómo voy a comprar la promoción si no tengo dinero y además estoy endeudada? Mi mente quebrada me está diciendo, estoy escuchando a mi papá dentro de mi mente diciendo, es malo endeudarse, ¿no? Y él me decía, ok, la gente, los emprendedores, amamos la deuda porque es una deuda buena. Entonces, yo lo que te diría es piensa en que si tú te apalancas de una tarjeta de crédito, por ejemplo, para comprar esa promoción, te va a dar ese paquete un 30% de ganancia que no tendrías si no te apalancaras. Obviamente te vas a tener que mover, pero es un buen negocio poder apalancarte, generar una deuda buena que te va a dar un 30% de ganancia que hoy no tienes. Entonces yo lo hice eso, aún con miedo, aún en contra de lo que mi mente me decía, lo hice y después lo hacía tantas veces que dejó de ser un reto. Ya estaba acostumbrada a hacerlo sin dolor, sin miedo, y le podía decir a otras personas, utiliza este mecanismo, es buenísimo porque te va a impulsar a tener mejores resultados más rápido. ¿Ok? Y es un ejemplo de muchísimas cosas que se pueden hacer, pero él me prestaba su forma de pensar para yo pensar distinto. ¿Ok? Nuestras condiciones, circunstancias y entorno no tienen nada que ver con lo que va a suceder en nuestro futuro a menos de que se lo permitamos. No has de guiarte por aquello que ves, oyes, tocas, saboreas y hueles. Tienes la capacidad, o sea, en pocas palabras, no le podemos hacer caso a lo que hoy sabemos, porque nos va a llevar exactamente al mismo resultado. Tienes la capacidad de originar, crear una imagen de cómo querrías que fuese el futuro.
Al grabar esa imagen en la mente subconsciente, permitiéndote conectarte emocionalmente con esa imagen, por eso la emoción es tan importante, no solo la repetición, la imagen tomará forma contigo y a través de ti. Si observas objetivamente el comportamiento de alguien, entenderás lo que está sucediendo en tu mente. La mente consciente es donde acumulamos información, pero esa no es la parte que controla las acciones del cuerpo. La mente consciente piensa y el subconsciente ejecuta aquello que está grabado en él y se expresa a través del cuerpo. Toda persona tiene un genio en su interior, su ADN espiritual. La esencia de cuanto es perfecto. Esa perfección ha estado enterrada en viejos códigos virulentos o paradigmas. Thinking into Results está diseñado para ayudarte a sacar a la superficie tus profundas reservas de potencial. Si quieres que las personas cambien aquello que están haciendo, has de ayudarles a entender qué está haciendo que hagan lo que hacen. Fíjense, esto es muy interesante porque anteriormente cuando yo vaciaba algunas cosas que me lastimaban emocionalmente para liberarlo en algunos procesos de catarsis emocional, eh, yo vaciaba el no ser suficiente, el dolor de lo que sea, ¿no? Y ahora lo que estoy vaciando es la mentira. ¿Cuál es la mentira más grande que yo me conté, Cristina Willett? Que no soy suficiente, que para mí no hay, que había algo erróneo en mí. Entonces, la mentira más grande que yo me conté fue esa. O sea, hoy lo veo exactamente al revés. Entonces, todos estamos atorados en una gran mentira. No hay absolutamente nadie aquí conectado, ni ningún ser humano, que realmente no venga del mismo ADN espiritual de Dios. Todos, hasta Hitler. O sea, todos. El tema es que ese potencial está enterrado. Pero como siempre les digo en mis clases de educación financiera, Diosito no hace cochinadas. O sea, no se creó todo este movimiento energético para que un óvulo fecundara un espermatozoide, para que de ahí salieras tú. Y todo el desmadre cósmico que se tuvo que haber generado, que es un gran esfuerzo del universo, para que seamos un error humano. ¿Están de acuerdo? No es así. Entonces, realmente hay un propósito mucho más allá y es simplemente quitar lo que no es, limpiar el espejo, limpiar los programas que no son correctos, que están generando ese resultado que no queremos, pero en realidad todos tenemos potencial y todos tenemos un potencial distinto, pero todos traemos un propósito, todos traemos una misión, aunque no la conozcas hoy, o aunque no sepas cuál es, aunque estés confundido, pero la tenemos. Esa es la buena noticia. Sí está ahí presente. Sí hay un David debajo de esa roca, ¿ok? Eso es importantísimo comentarlo. Y aquí lo dice. Hay una inmensa energía fluyendo hacia y a través de ti, lo que te decía. O sea, la energía que tenemos es tan grande que no alcanzamos a dimensionar hasta dónde llega nuestra aura. Esta energía puede incluso ser fotografiada saliendo de tu cuerpo. Tienes la capacidad para crear sueños, originar ideas o descubrir soluciones a tus problemas desde esta energía a medida que fluya tu mente consciente. Mientras más luz, más bajas energía del campo cuántico que se traduce en creatividad. Los únicos límites para estos sueños son aquellos que eliges poner conscientemente. Aquí es donde se origina la creación de un nuevo futuro para tu vida. La vibración es una ley natural del universo. Todo vibra, nada permanece estático, ni siquiera si dejas una mesa y no la tocas en años, aún esa mesa se va a erosionar con parte del tiempo. Vivimos literalmente en un océano en movimiento, lo natural es el movimiento. Tu cuerpo es una estructura molecular con una velocidad de vibración muy alta. Aún con lo que decía Tadana, ¿no? Que estamos en la vibración 369, que estamos en la más densa, aún el movimiento es muy alto. Te vas implicando emocionalmente con tus sueños a medida que los mueves desde tu mente consciente a tu subconsciente.
Dado que tu subconsciente está en cada célula de tu cuerpo, la implicación directa es que la vibración de todo tu cuerpo se ve alterada por la implicación emocional con tu sueño. Estas vibraciones no solo se expresan como acciones, generan además un campo magnético y empiezas a traer todo aquello que vibra en armonía contigo. Es como una onda de radio. Si tu vibración es de drama, pues a lo mejor es 1.1 radiodrama. Entonces vas a traer la vibración de esa frecuencia, todo lo que tenga que ver con drama, eres un imán, te vuelves un imán magnético del drama. Pero cuando subes tu vibración a un 5.5, en armonía, en amor, en abundancia, eso es lo que vas a atraer. Personas que te van a proponer negocios, clientes nuevos que traen más dinero, una pareja bonita, etc., etc., etc. La acción-atracción es lo que altera tus resultados. Sensación, sentimiento son palabras que hemos inventado para descubrir nuestra conciencia del estado vibratorio en el que nos encontramos. En realidad, el sentimiento, las emociones son formas de vibración y les tenemos que poner un nombre: alegría, euforia, felicidad, enojo, tristeza, para describir un punto de vibración, pero en realidad son eso, son vibración. Cuando te das cuenta de que no te sientes bien, es importante que seas consciente de que te estás implicando emocionalmente con la idea equivocada. Si percibes que aquello que está llegando a tu vida no es de tu agrado, has de preguntarte: ¿cómo estoy actuando? ¿Con qué me estoy implicando emocionalmente? ¿Qué tipo de ideas estoy pensando? Y muchas más. ¿De dónde viene esto? ¿Qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? Por ejemplo, Access tiene un arsenal de preguntas que nos podemos hacer aquí. Siempre podemos ver lo que está pasando en el interior, viendo lo que sucede en el exterior. Y a esto al ego le choca muchísimo, ¿eh? O sea, es terrible cuando dices, ok, el resultado es ese y tú puedes decir, no, no es cierto, no es verdad. Pero el tiempo que nos tardemos en aceptar y tomar responsabilidad es el tiempo que lo mueves. Y puedes estarte peleando con eso años. Hoja de trabajo del genio secreto. El mundo exterior es un reflejo de lo que está sucediendo en tu mente. Tus paradigmas están en tu subconsciente, que en gran medida controla tu comportamiento y tu mundo exterior. Los siguientes ejercicios te ayudarán a ser consciente de las actividades en tu cerebro y te permitirán alterar la causa de los resultados que ya no quieres. Empieza examinando cómo pasas tus días. ¿A qué hora te levantas normalmente? Y pones aquí el horario. Nosotros pues a las 5:20, ¿no? Un poquito antes. Cuando te despiertas, ¿te levantas inmediatamente? ¿Sí o no? ¿O te quedas en la cama todavía un ratito? Cuando te levantas, ¿cuánto tiempo pasa hasta que eres productivo? Hay gente que se queda, se vuelve a dormir o, o se mete a ver su teléfono, a redes sociales. ¿Cuántas horas, minutos? Al levantarte por las mañanas, ¿en qué estado de humor te levantas? Esto va a ser muy interesante porque hay gente que ya amanece de malas, ¿ok? ¿Tienes tus actividades para el día preparadas o priorizadas cuando te levantas por la mañana? O sea, ya hay una agenda previa organizada por prioridades de lo que vas a hacer, o te levantas y haces lo que sea. ¿Haces una parada para comer o trabajas mientras comes? Si trabajas en casa, ¿tienes muchas interrupciones? Si se da una situación desagradable, ¿reaccionas o respondes a esa situación? ¿Te cuesta mantenerte enfocado en un proyecto? ¿Tienes organizado un plan continuo de estudio? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Y las pones aquí. Ti, 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 ti. Soy una persona comprometida, lo que empiezo lo termino, etcétera. ¿Cuáles son tus mayores debilidades? Donde la puerca, ¿cómo dicen? Torció el rabo. No, más bien soy de esas personas que inicia, pero le cuesta trabajo sostener. O soy tremendamente iracundo. O sea, soy de esas personas de mecha corta que un estímulo me sacan de quicio. Aquí. ¿Quieres eliminar tus debilidades? Sí, ¿cuáles?
cuáles son aquellos comportamientos que te perjudican y que de aprender a manejarlos tendrías resultados distintos. Haz una lista con 6 hábitos que vas a cambiar. Escribe una creencia con la que tienes dificultades y que te gustaría reforzar. Por ejemplo, esta que les contaba, no soy suficiente. ¿Por qué? Pues porque se me venían imágenes a la cabeza de que cuando era adolescente yo no me sentía muy bonita. Entonces de repente pues iba yo a las fiestas así tímida, no me sentía como mis compañeras que sí eran como las populares de la escuela. Entonces a mí los chavos no me sacaban a bailar y era horrible porque estábamos todas sentadas y de repente pues yo veía que el más guapo sacaba a la más bonita del salón y iban saliendo, ¿no? Y de repente quedábamos las tres, la súper gordita, la que tenía un montón de acné en la cara y yo. Y entonces en mi mente yo empezaba a decir, creo que no me van a sacar a bailar, creo que no, ¿no? O sea, y podía pasar una fiesta entera en que, entonces yo estaba toda la fiesta esperando que hasta el más feo me sacara a bailar. O sea, llegó un momento en el que yo decía, el que sea, ya, el que sea, pero yo necesito tener una evidencia de que alguien me está eligiendo, ¿no? Entonces ahí se empezó a crear un programa y con el paso del tiempo, yo me di cuenta que literal cuando yo tomé esa decisión del que sea que me saque a bailar, también tomé la decisión inconsciente de que el primer chavo que me pidió ser su novio, ni me gustaba, pero como fue el primero que me lo pidió, pues le dije que sí. Y mucho tiempo después hice consciente y dije, ¿por qué mis novios eran feos y ni me gustaban? Porque yo dije, aunque sea el que me elija. Y esto se formó pues muchos años atrás. Obviamente tardé años en terapia en hacerlo consciente. Entonces viene reforzado de una creencia de no soy suficiente y entonces mover esto pues ha sido el trabajo de terapia de años, ¿no? Y permea en todo. A mí los clientes me compran poquito, yo no puedo construir un equipo de trabajo y permea en todas las áreas, no solamente en la pareja. Cuando fui desarmando eso, pues obviamente se empezaron a generar resultados diferentes en los negocios. Y hoy la mayor parte de los clientes me cierran y con cantidades más grandes de dinero de las que jamás me hubiera imaginado en aquella época, ¿no? Y eventualmente ya me puedo generar, ya he tenido novios guapos, ya no es nada más el que sea, ya he tenido novios guapos, pero ahora vamos a un nivel distinto, ¿ok? Y cada quien aquí ponga la creencia que le sea difícil mover y que te gustaría reforzar. Piensa en un asociado muy cercano o amigo, ¿qué patrones de comportamiento tiene que te resultan molestos? ¿Qué te molesta de la gente? Por ejemplo, a mí me molesta mucho que la gente mienta. Si esa persona estuviese haciendo este ejercicio sobre ti, ¿qué crees que diría? ¿Qué acciones diarias habituales tienes que te aseguren estarte moviendo hacia tu objetivo? Y aquí, si vas a trabajarlo en equipo, entonces vas a contestar las mismas preguntas, pero se van a sentar tu equipo de trabajo y tú a contestarlas, ¿ok? Esto todo lo vamos a hacer en todos los ejercicios, el ejercicio de las 3 Rs, que significa revisa, repiensa y reescribe. Una vez que terminas de hacer el ejercicio, vuelves otra vez a releer todo y vas a hacer esto. Uno, revisa las ideas, ejercicios, herramientas que has recibido en esta lección y describe lo que has aprendido, qué veintes te han caído. Dos, repiensa qué acciones vas a llevar a cabo en base a esta lección y que te acercarán a ti y a tu equipo hacia los objetivos que identificaste en la lección uno. Tres, escribe tu objetivo. Necesitas aclararlo. ¿Está clara la imagen? Si le entregases tu descripción escrita de tu objetivo a un completo desconocido, crearía esa descripción una imagen en su mente, que es un duplicado de aquello que mantienes en tu mente. Si no es así, aclara más. Este ejercicio es fabuloso y lo llegamos a hacer en coaching, en donde tú hacías un dibujo de algo que querías y se lo dabas y luego se lo describías a otra persona y la persona hacía ese dibujo y entonces veías que el dibujo era completamente diferente o se acercaba a lo que tú habías dibujado para ver qué tan claro eres en tu descripción. Y hay algunas personas que les cuesta muchísimo trabajo hacer esto,
que la descripción no es clara de cómo quieres la casa, de cómo quieres a la pareja, de a dónde vas a ir de viaje. Y entonces obviamente también se distorsiona en el momento de la manifestación. Debemos ser muy claros en la descripción de la imagen que le estamos poniendo a la mente. Y se vale tener escasez de imágenes. Yo me di cuenta que cuando quería viajar a Perú el año pasado, hace 2 o 3 años, pensaba en Perú y no había imágenes en mi cabeza. Entonces dije, no puedo visualizar Perú porque no sé cómo es. Entonces me metí a internet a buscar qué había y dije, las montañas de colores, Machu Picchu, los tés de hoja de coca. Hubo una cosa muy chistosa que me falló ahí porque yo creía que las llamas eran como camellos, eran grandes y que se podían montar. Y como en esa época tenía un montón de sobrepeso, hay una anécdota ahí muy chistosa, porque yo decía, no, qué flojera, o sea, la altura, todo lo que hay que caminar. Yo no sé por qué se complican. Yo voy a rentar una llama y que me lleve por toda la montaña, ¿no? Y entonces, quien estuvo conmigo en esa época, creo que no hay nadie aquí que estuvo conmigo, pero estaba Alfa, quizás Mari Carmen le tocó, no sé, que durante todas las visualizaciones yo trepaba a toda la gente a la llama, ¿no? Hasta que alguien me contacta y me dice, Cris, las llamas son como borreguitos y la mayoría de ellas no se pueden montar porque no te van a aguantar el peso. Y yo, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, no tenía clara la imagen, ¿están de acuerdo? Y yo decía, pues en mi visualización, sí se montan las llamas y qué me importa, ¿no? Entonces me empezaron a hacer hashtags y memes, bueno, no saben, fui el bullying de toda la organización de Yunes por querer montar llamas, ¿no? Pero es un ejemplo claro de cómo distorsioné la imagen de lo que es una llama, ¿no? Ya después las conocí, no en Perú, cuando fui a Chile, las conocí, ya vi cómo son y pues ya, cambié esa visualización. Entonces mejor bajo de peso para poder caminar por la montaña en vez de estar buscando que una llama me lleve, ¿no? Entonces todo esto, si te faltan imágenes, en lo que tú quieres crear o no tienes clara la imagen de cómo quieres tu casa, de cómo te ves en 5 años, métete a explorar. Tómate el tiempo de conectar con lo que realmente te emociona para que tu imagen te lleve a esa sensación de placer, de felicidad, de tranquilidad, de satisfacción, de agradecimiento que se requiere para que sea el combustible suficiente para tu visualización. ¿Sí les hace sentido? Y lo que sea, el próximo viaje a Europa, pues métete a ver qué hay o te vas a ir a explorar cabañas o paisajes o simplemente un lugar místico nuevo que no conozcas, que ni siquiera sabes que existe, pues métete a ver las 7 maravillas del mundo, ¿no? Los 7 lugares fabulosos que debes de visitar antes de morir. Y ahí vienen unos lugares padrísimos que quizás no son los más comunes en turismo, pero que hay que meterse a explorar para llenar tu collage de las imágenes más completas. ¿Sí les ha sentido? Comentarios, preguntas, ¿quién quiere compartir? Las veo muy atentas, Mari Carmen, Nefertiti y Lucía. A ver, compartan, compartan, compartan. No se queden con la sabiduría, compártanla. Yo, Cris. Ujú. Esto de la respiración me ha parecido súper pepitas de oro, Sí, porque es una forma muy, puede parecer como que, ay, qué simple, Cris, voy a respirar y luego descansar, pero vas cambiando la fisiología de tu cuerpo y va cambiando la emoción. Y ayer que entró Tadana y que nos compartió, se me quedó muy anclado y me gustó un montón, fue un súper regalo. ya les mandé el Cuando audio. dice que, ajá, cuando dice que volteó al cielo y que sonrió, realmente, bueno, ayer que lo estuve practicando y qué bonito cómo te va cambiando el pensamiento, lo que va diciendo Bob, pues a qué animal quieres alimentar, al de los problemas o a lo que tú quieres. Pero este simple movimiento físico del cuerpo de voltear hacia arriba y sonreír, te cambia la emoción Claro, te y cambia me gustó completamente la mucho. perspectiva.
Ajá, Así es. y también estuvimos en espera ahí esperando a que nos recibiera una persona, David y yo, y en ese ratito dije, voy a hacer algo por mí, voy a hacer la tarea, los ejercicios que aquí lo tengo, ¿no? Y me puse a escribir y por más dices, ay, voy a contestar la pregunta de cómo me veo, cómo me siento, pero el acto de hacerlo sí te cambia el enfoque. De hecho, en la noche me acosté pensando en eso, en lo que escribí y me gustó mucho. O sea, parece algo sencillo, a lo mejor algo tonto o algo de que, ay, luego lo hago, pero cuántas veces no me dejaba lo último por X excusas, ¿no? Entonces, me está gustando mucho todo esto. Muchísimas gracias por tantas pepitas de oro brindadas por acá. Excelente, gracias por compartir. Lucía también había abierto su micro. No creas que no te vi. Sí, hace muchos años, cuando empezaba a practicar yoga, el instructor nos daba alguna reseña de algo y una ocasión dijo, la respiración lo es todo. Y yo en ese momento dije, ay, ¿qué tiene que ver la respiración? Y eso es una locura. Y ahí lo dejé. Y ahora, que estoy conociendo esto de la respiración, en realidad sí lo es, porque te quita dependiendo lo que yo esté transitando, en mi experiencia, lo que he transitado cuando tengo cansancio, cuando la tristeza o cualquier cosa, sí ocupo algún tipo de respiración y me adentré a buscar muchas y en realidad sí lo es. En el momento parecía una tontería, ahora le encuentro sentido y me salió el tema por lo que comentas. Ujú. Es lo que quería compartir. Excelente, gracias por compartir, Lucía. Súper. Luz, Pues, primero que nada, pues agradecerte y agradecerle a Tadana por estos regalos. Muchas gracias siempre porque cuando tú te pones de ejemplo, siempre hay como pues un espejo, ¿no? Y eso mismo quiero agradecerle a Lucía ahorita que estamos aquí, porque de verdad el que ella haya abierto eso de sentir ese miedo cuando le hablas a los clientes, a mí me pasa, ¿no? Y yo no podía hablarlo, no sabía cómo expresarlo y ella lo puso así súper tangente, ¿no? ujú, Sientes esa emoción y se te hace hasta el nudo en la garganta y a mí me dan ganas de llorar y yo digo, ay, pero ¿por qué? O sea, si no estoy haciendo nada malo, ¿no? Al contrario, es algo muy bueno porque no estoy engañando a nadie, ¿no? Entonces, esa situación o esa sensación que tiene todavía mi cuerpo, necesito como quitar esa química, ¿no? Como cambiar todo esto que estamos viendo, ¿no? De cambiar los paradigmas, de saber qué es lo que me pasa y pues ahí darle duro, ¿no? Porque es todos esos miedos que traigo todavía en el inconsciente, que he traído al consciente incluso porque he estado hablando mucho con mis hijos y ellos me han recordado cosas que a lo mejor a mí ya se me habían olvidado de cuando pues yo era más joven, y ellos estaban chiquitos, ¿no? Entonces de verdad que ha sido un recordatorio de todo esto que sí podemos, que sí sabemos y que ya tenemos todas esas herramientas y nada más es como meterlas a nuestro cuerpo y a nuestra, pero yo, pues obviamente yo lo estaba haciendo al revés, ¿no? Primero quería como que meterlas al cuerpo y luego a la mente, y no es así, es al revés, es meterla a la mente, así en es. subconsciente, a la consciente y vámonos en el cuerpo, ¿no? Solito la química como creo que cambia. Claro, hay muchas personas que me dicen, hasta que todo esté bien afuera, entonces ya me voy a mover. Hasta que no haya crisis, hasta que tenga dinero, hasta que esté delgada, hasta que no tenga problemas, hasta que tenga tiempo, hasta que mis hijos no me den problemas, hasta que mi pareja cambie. Entonces voy a tomar tal decisión. No, no funciona así. O sea, necesitas ir avanzando desde donde estás con lo que tienes, pero como decíamos ayer, como decía muy, muy bien ayer Tadana, con valentía. Adelante, René. Es una danza. ¿Quién es René, eh? René es una invitada mía, Mm, viene a ya veo. conocer la comunidad. Es una danza, para todos nosotros debemos de entender que es una danza. Es Ujú. una danza entre sentir, cambiar la narrativa,
anclar en el subconsciente, conectar con la experiencia pico. Una de las cosas a las que yo más le apuesto es a la experiencia pico. O sea, cuando tú creas una experiencia pico de luz, llámese oración, contemplación, respiración, medicina sagrada, llámese, por ejemplo, un orgasmo, un clímax de todos los sentidos. En ese momento lo que ocurre es que hay, se crea un espacio, se crea un espacio en donde tú puedes reprogramar, anclar una nueva impronta. Y desde ese lugar lo que vas a hacer es sentirla y experimentarla de tal manera que se crea un nuevo registro. Es un nuevo registro de lo que es posible para ti. Voy a poner un ejemplo conmigo. A ver, yo salí de mi casa escapándome a los 17 años sin zapatos, sin ropa, sin nada. Jamás en mi vida pensé que un día pudiera estar en el Burj Al Arab o en el Burj Khalifa en Dubái, cenando además aquí con mi querida Cristina, Oh, sí, fue fabuloso. aventarme una semana, 10 días completas en Dubái de una manera, vaya, o sea, tocando el primer mundo como tiene que ser. Ujú. ¿Y cómo es que creaste ese resultado con la referencia de que eso era posible para mí? O sea, primero necesitamos entender todos nosotros necesitas aceptar lo que es posible para ti. Necesitas ir aceptando, porque hay una gran resistencia de años que te impide aceptar, llámese culpa, llámese vergüenza, llámese dolor, llámese trauma. Hay una distancia que te hace suponer que no te lo mereces. Hay una gran distancia que te hace pensar que eso no es posible para ti. Decía Cristina, ves tu cuenta bancaria y dices, ¿cómo me voy a ir a cenar al Burj Khalifa si tengo 3 pesos en la cuenta? Entonces, si tú crees que eso es imposible para ti, por lo que a tus 5 sentidos ves, más toda la referencia que has solidificado durante años, va a ser total y completamente imposible a tu mente el aceptar que algo nuevo puede mostrarse para ti. Entonces, un paso importante es acepta de una vez por todas que eres merecedor absoluto por derecho divino, que todo lo que es de hecho en el Tanaj dice que cuando llegas al cielo te van a preguntar, mira nada más todo lo que creé para ti y cuánto no aceptaste que eras merecedor de eso. Y también dice, mira todo lo que creé para ti que no fuiste capaz de disfrutarlo. Lo dice el Tanaj. Entonces, si tú no aceptas que es posible para ti, por eso es muy importante el talacharle muchísimo con toda esta tecnología que nos comparte Cristina. Algo que a mí me ha funcionado también muchísimo, te digo, es las improntas a través de la experiencia pico. Tú estás alcanzando un estado pico a través de nuestra práctica cada mañana. Ahí es en donde tú te tienes que contar otra historia. Ujú. Y luego te das cuenta de algo muy importante, que justo lo venía ahorita en el tren revisando, que es mi relación, la relación que tengo con la vergüenza, la culpa y mi mirada hacia el pasado. Pues ten mucho cuidado con lo que estás explorando, Sara, sí, Luz Sara Otero. Ten mucho cuidado, o sea, ten mucho cuidado porque tiene que ser una danza muy amorosa, muy sublime y además muy respetuosa, porque lo vivimos en función del nivel de conciencia, las herramientas que teníamos en ese momento. Entonces, la culpa permanente que queda registrada en el inconsciente me hace sentir cero merecedora. Me desconecta completamente. Entonces, ¿cómo hoy puedo tratarme de una manera amorosa, consciente y desvincularme del castigo, de la vergüenza, de la culpa, contándome una historia sobre mi pasado desde una versión amorosa y respetuosa?
Si no nos contamos una historia diferente, nunca vamos a sentir que somos merecedores y no importa cuántas veces. Por eso algo que dice Cristina es hacer los ejercicios y llevarlo a la emoción y llevarlo al sentir hasta que te convenzas a ti misma de que eso es posible para ti. Hasta que te convences a ti misma. Estaba yo metida en la experiencia de la exploración del fin de semana de mi subconsciente y fue maravilloso que es que lo que ocurre con esos procesos es que vas y vienes, ¿no? Entonces, estaba en un lugar y llegué a otro lugar y me decía alguien, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo te lo dan? ¿Cómo es posible que todo te lo dan? ¿Cómo es posible que todo te lo traen? ¿Cómo es posible? Entonces yo decía, sí, ¿verdad? Qué curioso. Soy muy consentida. Claro. Y abrí los ojos y había una niñita como de 2 años, que la subí en las historias, una niñita chinita así toda preciosa de 2 años. Y le decían, le estaban justo diciendo, ella no pedía permiso. No pedía permiso. Yo tenía una banana que me la estaba guardando porque tenía tanto antojo de comérmela y ella simplemente hizo con su dedito y concedido. Concedido. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que somos consentidas del universo? ¿Cómo podemos asumir que somos consentidas del universo? ¿Y cómo podemos ampliar nuestra vasija desde el ser, aceptando que todo es posible para nosotros? Y me doy cuenta de todo este periodo en donde hacemos tanto esfuerzo irracional por no aceptar que somos merecedores. Entonces hay que empezar a aceptar que todo lo que has creído imposible hasta este momento para ti, hoy se convierte en algo total y completamente posible. Y no solamente es venderte humo, es lo acepto y además le hago la talacha necesaria para que eso sea posible en mi espacio. Y esto que estás haciendo es tu mérito, ¿no? El mérito en el cielo es muy importante. Tú Sí. tomas terapia, tienes un mérito. Tú tomas tu entrenamiento, tienes tu mérito. Tú tienes buenas acciones en la vida, tienes tu mérito. Y de repente, la suma de todas esas semillas, de repente se presurizan y empieza tu jardín a florecer de infinitas formas. No lo pudiste decir de mejor manera. Me encantó lo de Entonces, David. Ujú. sí, se los quiero dejar, porque es sumamente importante la narrativa que se expresa a través de mi realidad, de cómo me trato y la historia que me cuento de lo que es posible para mí. Yo estoy llegando ahorita a Málaga. En mi vida pensé que iba a venir a Málaga. Jamás me imaginé que un día mis piecitos iban a pisar Málaga, salvo porque vi alguna vez La Reina del Sur. Ok. Pero por otra cosa, ¿no? Ajá. Y cuando me dice Andrea, que es quien nos hace las logísticas de los viajes, me dice, vente a Málaga 3 días, la playa, aquí te voy a preparar una cena, aquí en este hotel maravilloso, me manda el tren, y yo cuando me invita, yo dije, ¿Ella tengo vive en dos Málaga? opciones. ¿Andrea está en Ya vive en Málaga? Málaga. Sí, ¡Wow! Me la saludas muchísimo. sí. Ok. Y dije, me quedé pensando. Y una creencia del pasado era de mi madre, sobre todo. Mi mamá me ponía unos ojos de pistola, porque si llegábamos a la casa de la abuelita o de la tía y te ofrecían un flan, una comida o algo, tenías que decir que no, aunque te estuvieras muriendo de hambre, porque era muy feo dar Molestias. molestias. Ajá. ¿Mm? Y entonces yo mucho tiempo crecí con esa creencia. Y hoy dije, Dios me lo está mandando a través de André. Sí. ¿Qué es posible? ¿Es posible viajar sin que tengas que tú pagar? Aquí tienes una evidencia. ¿Tú crees que eso es posible para ti? Todo es posible para ti todo el tiempo. Así que bueno, quería dejarte estas perlas Excelente. y, y te voy a pasar ahí un texto maravilloso para cuando tengas la oportunidad de leer lo que tiene que ver con la narrativa que me cuento. Así que les mando besos, abrazos, apapachos. Qué clase tan nutritiva, qué poderosa.
Y qué manera de explicarlo, querida Cristina, de una manera tan magistral. Así que estoy Gracias, agradecida amiga. profundamente por estas semillas. Yo lo estoy disfrutando muchísimo también. Yo me sigo trabajando todos los días. Así que muchas gracias por esta oportunidad de repasar otra vez toda la mentoría de Bob. Excelente, que te vaya increíble. Te mando abrazos, besos. Cuando estés con Andrea, escríbeme o mándame en video o mándame Sí, fotito, lo que sea. Yo también estoy muy agradecida con ella porque a mí también Dios este, cuida. nos ha cuidado en múltiples ocasiones. Ujú. Sí, Ok, muy bien. listo. Muy bien, chicos. Creo que René quería decir algo hace un ratito. Cerró su cámara. Si todavía estás ahí, René, bienvenida. Aquí está, gracias. René está conociendo la comunidad para que después se integre cuando ya regrese Tadana. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida de estar en este espacio porque, bueno, estoy aquí por am, alguna diosidencia, ¿no? Así es, Estoy, completamente. como decía Tadana, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es Sí. Tadana? Pues realmente estos días he reconectado con el propósito que había pues pausado de cierta manera. Este, realmente creo que es Oye, te quiere saludar Cristina. Y mira, Ya llegó, ya llegó. le puché, está en Zoom. Hola, 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 ¿cómo estás? Déjame, le Ah, quito, espérame que tengo el auricular. Le puché sin querer y bueno, ya te escucho, te escucha. Hola, Hola, querida Andrea, Cris, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Pues aquí estoy. ¿Me escuchan? No le escucho Sí, muy sí te bien. escuchamos, sí te escuchamos. Ahora Ahí ya te sí. escucho. Oye, enhorabuena por tu premio. Ay, muchas gracias, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí estamos. Vamos a llevarla a pasear un poco a esta mujer. Qué rico, Con la pásensela comunidad y padrísimo. les estoy platicando, les estaba ¡Ay, justo qué bien! platicando de ti. ¡Qué Ya eres bien! famosa en la comunidad, todo el mundo sabe que Bueno, viajamos contigo. bueno, genial. Pues por aquí los esperamos, por aquí, por India, por donde quieran. Ok, no, por India no. Ahora vamos a explorar Europa. Fenomenal, fenomenal. Pues aquí estamos. Es que esto es maravilloso, ¿vale? Ok, gracias. Un gusto. Bye, bye. Adiós. Bye. Chao. Te amo. Le puché, no me dijiste. Ok, listo. Bien, entonces nos estabas diciendo, perdón por la interrupción, pero ya ves que ellos están allá. Ajá. no, pero está increíble. Y al final creo que todo lo que van compartiendo y bueno, obviamente las lecciones de Bob Proctor, pues como decía Luz, me parece que se llama, no son cosas que no sepas y ya las tienes ahí, solo que hay que encuerparlas, dice la maestra Sonia. Realmente creo que hoy me doy cuenta que el haber hecho una pausa tampoco estuvo mal. Realmente creo que siempre uno tiene que escuchar lo que uno necesita y no es que te tires al drama o así, sino alcanzar a ver y poder sacar la sabiduría de ese bache, ¿no? Entonces ahora estoy como muy ávida de realmente ir a la acción, de realmente dejar el miedo e ir a la acción para eh, mm, sentirme merecedora, pero en acción, porque a lo mejor puedo decir si soy merecedora, pero realmente no abrazar este merecimiento. Y creo que, bueno, ya fue suficiente trabajo como para no tener ya resultados, ¿no? O sea, y no como de, ay, a fuerzas tiene que ser, ¿no? Solo, es decir, ahora lo elijo y pues Exacto. gracias por este espacio. Excelente, hermosa. Sí, como dices, no es casualidad. Tada me dijo, si quieres invitar a alguien que le guste lo que estamos haciendo y que quizás más adelante se quiera integrar a la comunidad, adelante. Y dije, bueno, o sea, surgió y dije, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Listo, voy a cerrar la sala, mi querido Sergio, tú eres de la siguiente sesión.
Voy a cerrar la sala en este momento para cerrar la grabación y ahorita la vuelvo a abrir. Gracias y muy buenos días. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, gracias. Chao. Gracias. Gracias.